Hola, 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 extraordinario momento, qué rico tenerte a ti por mi canal. Yo soy Madeleine Lewis, tu superheroína en inversiones, y hoy te sigo con un tema fascinante, el tema referente a los judíos. Los judíos, recuerda, si es la primera vez que me estás viendo y estás nuevo por mi canal, soy una madre presente con alma imparable, tengo 3 extraordinarios hijos, Isabela, Sara y Yeshua, y hoy, feliz eternidad para mi princesa Isabela en Colombia. En el 2020 emigré por fe a Estados Unidos y ha sido un proceso extraordinario poder estar acá, expandirme, multiplicarme y sobre todo aprender tantas cosas extraordinarias. Y en todo este tiempo te quiero traer temas referentes a los judíos, porque son el pueblo que tienen la minoría de población, apenas el 2% de la población, y abarcan el 52% de la riqueza a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Te puedes imaginar un pueblo tan pequeño con solo 2% de población poder amasar una riqueza del 52%? Es apoteósico. ¿Y cómo piensan los judíos? ¿Y qué pasa con los judíos que son capaces de amasar tanta fortuna y que les llega a ellos de una manera tan apoteósica, tan extraordinaria? Vamos a digerirlo, vamos a ir detallando paso a paso qué es lo que pasa con ellos, qué es lo que tienen adentro, porque recuerda, todo lo que tú ves afuera es reflejado desde el interior. Y lo que tú piensas literalmente lo manifiestas. Entonces, si los judíos son capaces de poder amasar esa cantidad de riqueza, y nosotros como descendientes de Abraham, por ser hijos de Dios, absolutamente lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos son un pueblo, ellos se han educado y han pasado sus conocimientos de generación en generación. Y por eso ellos han podido amasar esa riqueza y lo siguen haciendo, pase lo que pase en los años. Porque ¿cuánto hace que pasó todo lo del pueblo que salió de Egipto, salió hacia el desierto? Y recordemos algo súper importante que tienen los judíos, y es que fue que Moisés, el niño que fue lanzado en una canasta para evitar ser masacrado por los egipcios, cuando vieron que los israelitas les triplicaban en número de población, se atemorizaron. Entonces al pequeño niño Moisés lo metieron en una canasta y se lo llevaron a la hija del faraón. Entonces fue apoteósico porque a Moisés lo educó el mismo faraón, enseñándole todo referente a las artes egipcias, enseñándole todo referente a la matemática, y Moisés se lo pasó al pueblo. Y así siguieron de generación en generación. Y también recordemos a José, un administrador extraordinario que fue vendido por sus hermanos. Entonces, si te ha pasado cosas difíciles, si te ha tocado salir de la zona de confort, si a ti te has tocado hacer de tu diferencia, de tu dificultad una mejora, literalmente puedes ir por más. ¿Tú te imaginas estar en los zapatos de José, un niño mimado, consentido por su padre? De hecho, le había dado una túnica espectacular de colores, y a partir de ahí empezaron sus hermanos a sentir celos por él. Pero ¿por qué le da a él y a nosotros no?, dirían ellos en su caso. Entonces vamos a tocar esa historia de José, que es maravillosa, porque sabes que la dificultad crea necesidad y te hace ser mejor cada día. La dificultad te lleva a esos lugares donde tú puedes expandirte, donde tú puedes multiplicarte y literalmente tú puedes ir por más.
porque estás creando nuevas conexiones neuronales que te hacen ser más fuerte. Tú tienes que sacar todo ese poder interior que hay en tu interior para ir por más, para ir a sobrepasar esa dificultad que tienes, y eso hace que te conviertas mejor. Entonces, ¿qué pasó con José? José fue vendido, fue maltratado, fue humillado por sus hermanos. Nos podemos poner en esa situación. Los hermanos que defendieron a José, los hermanos que lo cuidaban, los hermanos que lo protegían de las fieras cuando salían a pastorear y a cuidar sus ovejas. Ahora ellos mismos estaban tendiendo una trampa para matarlo, pero no lo lograron, porque uno de los hermanos dijo: no, vendámoslo, vendámoslo. ¿Cuántas monedas le pudieron haber dado? ¿Se imaginan la confusión que podría haber tenido José? ¿Tú te imaginas la confusión de José dentro de su ser? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ellos que me amaban ahora me están maltratando? Ahora me alejan de lo que yo más amaba, que era su padre, que eran sus hermanos, que era su mamá. ¿Te puedes poner en ese lugar? Quiero que vivas ese momento y te vayas a sentir esa situación. ¿Sabes por qué? Porque ahí se da obviamente todo el rechazo para José. José tenía tanta desilusión en ese momento. ¿Por qué a mí? Pero él no sabía el plan de Papá Dios. Aunque Papá Dios le había revelado en sueños todas las cosas que él iba a hacer y que él iba a gobernar, y tenía que darse ese momento y esa dificultad para que se cumpliera sí o sí el plan del Padre, para que se cumpliera sí o sí lo que el Padre tenía establecido para José. ¿Y qué tenía establecido para José? Tenía establecido para José que gobernara sobre tantas tribus y tantas naciones, y que estuviera ahí al lado del mismo faraón. Entonces continuemos con la vida de José, y recuerda que es un judío. Recuerda que desde ahí también parten las bases de que guardemos dinero cuando estamos en las vacas gordas para las vacas flacas, de que podamos ser buenos administradores del dinero, de la riqueza que Papá Dios nos entregó a nosotros en la tierra. Y una de las maneras de ser buenos administradores de lo que Papá Dios nos entregó en la tierra es ser generosos. Entonces continuemos con la maravillosa historia de José. José, tantos años en la cárcel, va entonces a servir a Potifar. Se hizo muy cercano, y Potifar entendió de que Papá Dios estaba con él porque lo bendecía. Pero ¿qué pasó ahí? Llegó la tentación, llegó la mujer de Potifar que quería estar con José. Un chico guapo, obviamente cuidado, que se amaba. Mira, todos los grandes hombres de la historia de Papá Dios se amaban. Eran guapos, cuidaban su alimentación. Recordemos también a Daniel, que no consumía cosas inmundas. Entonces todos tenían obviamente la gracia del Padre, y Él los fructificaba y Él los prosperaba de una manera sobreabundante. Entonces, ¿qué pasó con José? José dijo: no, conmigo no, eso no va conmigo, y le tocó salir huyendo cuando le estaba tendiendo una trampa la esposa de Potifar. Y entonces, de nuevo, comienza el ciclo, vuelve a la cárcel, pero José no sabía que venía una bendición mayor. En la palabra de Dios jamás dice que José se haya quejado. José guardaba eso en su corazón, y José entendía que por algún propósito Papá Dios lo tenía ahí en la cárcel. Tú te puedes imaginar cuántos años en la cárcel, pero en la cárcel obviamente pensó, en la cárcel se instruyó, y sobre todo seguía las revelaciones de los sueños por parte de Papá Dios para José. Y extraordinario, porque ahí llega la bendición. Él pudo descifrar varios sueños de los presos que estaban con él, y eran que uno de ellos iba a volver a servirle al rey, al faraón.
¿Y qué fue lo que pasó cuando él fue vuelto a poner en el puesto? Fue restituido el puesto que lo habían lanzado a la cárcel. José le dijo a él, recuerda lo que yo hice por ti. Y él lo recordó en el momento preciso. En ocasiones pensamos de que nuestros tiempos son los tiempos precisos. Pero imagínate poder ver nosotros un panal de hormigas que está caminando y una de ellas se puede ir para un desvío. Tú puedes evitar que ella muera. Así es, papá Dios. Él nos quita del camino aquellas personas, aquellas cosas, aquellas circunstancias que nos van a hacer decaer. Y eso pasó con José. En el preciso momento, cuando él ya tenía el conocimiento, cuando tenía la humildad precisa para hacer que las cosas pasaran, ahí fue que se destapó todo. Pudo llegar a ayudar al faraón. Después de que muchos letrados, después de que muchos sabios no pudieron descifrar los sueños del faraón, y esos fueron los sueños de las vacas gordas y de las vacas flacas, donde literalmente veía al faraón en su sueño que las vacas flacas se comían a esas vacas gordas hermosas. Y entonces ahí llegó José como el Salvador, pero papá Dios ya lo había preparado en la cárcel para todo eso. Ya él tenía la humildad necesaria para decir, no soy yo, es él. Es él el que hace todo a través de mí. Es él el que hace que las circunstancias cambien y que yo pueda interpretar los sueños para la bendición y beneficio de los demás. Entonces ahí fue apoteósico porque ahí José pudo descifrar el sueño del faraón. Y papá Dios dice en su palabra que él enaltece al humilde y avergüenza al soberbio. Pero al enaltecer al humilde, obviamente, nosotros debemos entender que actuamos es para él. Servimos es para él. Nosotros somos solamente un instrumento de lo que papá Dios está haciendo en la tierra a través de nosotros. Él usa nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos para el servicio de él. Entonces es fascinante la historia de José, porque después de ese desierto que él tuvo que atravesar, llegó a esa tierra prometida. Pero él no se quedó ahí relajado, sentado, bueno, ya descifré el sueño del faraón. No, él tomó acción, él fue por más, él comenzó a educarse, él comenzó a entender de que literalmente tenía que hacer que las cosas pasaran. ¿Y cómo hacía que las cosas pasaran? Educándose y administrando de una manera poderosa las riquezas del faraón. Para que en el momento de las vacas flacas, literalmente, pudiera llegar la bendición. ¿Cómo es tu dificultad en el momento que estás viviendo, que estás atravesando? ¿Por qué estás pasando que no puedas entender de que después de ese desafío viene tu bendición? Recuerda la historia de José que te acabo de dar. Y es parte del pueblo judío, es parte de esa raza del 2% que tiene el 52% de la riqueza mundial. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejas de quejarte? ¿Cómo cambiaría tu vida si comienzas a actuar y hacemos que las cosas pasen? Suscríbete a mi canal, dale un like. Qué rico poderte contactar y asesorar para que compremos una propiedad al año. Una propiedad al año no hace daño y te ayuda muchísimo a expandirte, a multiplicarte, a que hagamos rentas aceleradas, a que empieces a tener toda la abundancia en tus manos y que puedas ir por más. Gracias por estar acá. José literalmente tomó acción e hizo más y literalmente pudo ser de bendición. No solo para el pueblo egipcio, sino para todas las demás razas que estaban ahí que no tenían que comer. Porque ya él pudo vender todo el grano que había guardado en los tiempos de vacas gordas para el tiempo de vacas flacas. Un abrazo, muchas bendiciones. Les
amo un montón. Gracias por estar acá. Nos vemos mañana en el próximo video. Por acá, Madeleine Lewis, tu superheroína en inversiones. Bye, bendiciones.